El sol rajaba la tierra como cuchillo sobre cuero seco. No era solo calor, era una sequía tan brava que los árboles se rendían, los animales gemían y la esperanza se evaporaba antes de salir del pecho. Tomás tenía 7 años y caminaba descalzo entre piedras ardiendo. Su madre, doña Rosa, yacía en un rincón de la choza con los labios agrietados y la piel pegada al hueso. Llevaba 3 días sin comer, sin beber, sin que nadie del pueblo se acercara siquiera a mirar. No hay médico, niño. Y aunque lo hubiera, ni siquiera podrías pagarle, le dijeron en la tiendita. ¿Y agua? ¿No pueden darme un poco para mi mamá? Ya se acabó, el pozo está seco. Y mejor vete, niño. Dicen que lo que tiene tu mamá se pega. Eso último era mentira. Lo sabían. Pero cuando la pobreza enferma, la ignorancia termina de matar. Y en ese pueblo, la miseria ya había podrido los corazones. Tomás no respondió. Volvió caminando, arrastrando un balde vacío que rechinaba sobre la tierra reseca. Mamá, susurró. Ya casi, ¿sí? Rosa apenas respiraba. Cada vez que tosía, parecía romperse por dentro. Esa noche, mientras los grillos cantaban su lamento seco, Tomás salió al monte. Había una piedra grande en lo alto del cerro, a la que su madre llamaba la roca que escucha al cielo. De niño le decía que era como una oreja de Dios. Si un día no estoy, ve allí y habla fuerte. A Dios le gusta escuchar los gritos del alma. Tomás trepó, con las manos sucias, las rodillas heridas y el pecho hinchado de desesperación. Se arrodilló frente a la piedra. La luna lo alumbraba apenas. Dios, empezó con voz temblorosa. No soy sabio ni sé orar como los grandes. Pero tú sí sabes todo. Y tú sí ves. Yo solo tengo una mamá, y ella se me está yendo. Si puedes, si quieres, si te queda un poquito de amor por nosotros, haz que de aquí salga agua. No para mí, para ella. Se quedó así, con la frente pegada a la roca, llorando sin sonido, porque ya ni lágrimas le quedaban. A lo lejos, alguien lo vio. Un anciano que cruzaba el cerro buscando leña seca. Se detuvo en silencio. Lo observó largo rato. Y luego se fue, sin decir palabra. Esa madrugada, Tomás volvió con las manos vacías. Entró a la choza. Su madre aún respiraba, apenas. Se sentó a su lado. Le tomó la mano y, como cada noche, dijo bajito, «Te amo, mamá. No te vayas todavía». Y se durmió, abrazado a su vientre, como cuando aún cabía dentro de ella. Lo que no vio fue que, en la punta del cerro, una gota oscura rodaba lentamente por la piedra. Solo una, pero a veces una sola gota es suficiente para anunciar un milagro. El amanecer llegó sin piedad. El aire caliente no refrescaba. Solo quemaba lento. Tomás despertó con el estómago vacío, los ojos hinchados y la garganta seca como el polvo que lo rodeaba. Al voltear, vio a su madre jadeando. Su piel estaba pálida y sus labios ya no tenían color. Corrió a la entrada de la casa y gritó con lo último de su voz, «Ayuda, mi mamá se muere». Nadie respondió. La señora Lucrecia, que vivía a unas casas de distancia, se asomó por su ventana y luego la cerró sin decir palabra. Don Eusebio, el del burro viejo, hizo un gesto de lástima, pero no se movió de su mecedora. Algunos niños lo miraban de lejos, sin atreverse a acercarse. Tomás, temblando, se acercó a la cerca de doña Petra, una mujer que siempre decía ser muy creyente. «Por favor, deme aunque sea un poco de agua. Dios se lo va a pagar». Ella lo miró con ojos secos. «Yo ya oré por ustedes. Lo demás le toca a él». Y cerró la puerta. Tomás apretó los puños, no por rabia, sino por impotencia. Volvió a subir al cerro. Cada paso era una batalla, cada piedra una herida más. Cuando llegó frente a la roca, cayó de rodillas otra vez. «Dios, yo no sé qué estás esperando.
Si es por mí, está bien. Pero ella sí cree. Ella siempre creyó en ti. No te la lleves, por favor. Las palabras salían entre suspiros. Ya no pedía con fuerza, sino con una fe rota pero viva. Esa noche se quedó dormido allí, abrazado a la piedra, sin moverse, como si esperara que se abriera de pronto como un pozo escondido. Mientras tanto, en otro punto del pueblo, el anciano que lo había visto desde la distancia hablaba con el párroco del pueblo. Era don Aurelio, un viejo que llevaba años sin meterse en nada. Pero esa madrugada algo le había estremecido el corazón. Ese niño no pide limosna, dijo. Está orando como si estuviera abriendo el cielo con las manos. El párroco solo suspiró. No hay agua, don Aurelio, y sin agua no hay milagros. Pero el viejo no se rindió. Esa misma noche volvió al cerro justo cuando Tomás dormía. Lo encontró encogido, tiritando, con la frente apoyada en la piedra. No lo despertó. Solo se sentó a unos pasos, lo cubrió con su poncho y se quedó en silencio, observando la roca como si también esperara algo. Y en ese momento, otra gota bajó por la piedra. Luego otra. Y otra era apenas un hilo. Pero era real. Don Aurelio, con los ojos abiertos como platos, colocó su sombrero viejo debajo del goteo. Y vio cómo empezaba a llenarse, como si aquella piedra estuviera llorando por el niño o por el mundo. El sombrero de don Aurelio goteaba en sus manos. No era lluvia, no era rocío, era agua que salía directa de la piedra, clarita, templada, como si viniera de adentro de un corazón vivo. Dios bendito, susurró el viejo. Esto no es normal. Tomás seguía dormido, pero su rostro parecía descansar por primera vez en días. Don Aurelio no perdió tiempo. Quitó su poncho, envolvió al niño y bajó con él entre los brazos, cargando con el sombrero lleno de agua. Era poco, pero en ese momento era todo. Cuando llegaron a la choza, doña Rosa apenas respiraba. El viejo humedeció sus labios. Le mojó la frente, le puso un sorbo en la boca. Ella se agitó, como si el cuerpo recordara lo que era estar vivo. Abrió los ojos apenas un hilo, pero una lágrima corrió por su mejilla seca. Tranquila, hija. Tu niño ha tocado el cielo, le dijo el anciano, sin saber si ella lo escuchaba. Tomás despertó horas después. Se levantó de golpe. La piedra, el agua, fue de verdad. Sí, muchacho, y tú lo sabes mejor que nadie. El niño corrió hacia su madre, la abrazó y, por primera vez en días, lloró con fuerza. El rumor no tardó en llegar al pueblo. Dicen que el hijo de Rosa hizo brotar agua de una piedra, murmuraban en la plaza. ¿Cómo va a hacer eso? Seguro Aurelio encontró una naciente y quiere hacer alboroto. O peor, están fingiendo. Ya sabes cómo son los pobres cuando quieren atención. Pero hubo quienes se acercaron. Mujeres con cántaros vacíos, hombres con machetes y mirada desconfiada, y niños curiosos, con sed y preguntas. Don Aurelio los guió cerro arriba. La piedra seguía llorando. Un hilo constante, no más grueso que un dedo, pero era agua, pura, limpia, milagrosa. No sé explicar lo que pasa aquí, dijo el viejo, pero sí sé que esta agua brotó cuando un niño oró sin rendirse. Y si hay fe en esta tierra, aún queda vida. Algunos llenaron sus botellas, otros se arrodillaron a dar gracias. Pero también hubo quien levantó la voz. Esto es peligroso, gritó don Hilario, el comisario. Si se riega que aquí hay agua, vendrán de otros lados a quitárnosla. Debemos taparla, cubrirla antes de que sea tarde. Tapar lo que Dios abrió, respondió don Aurelio con voz firme. Esto no es de Dios. Es un engaño para causar revuelo. Tomás escuchaba todo desde atrás, abrazado a su madre, que ya podía sentarse. Su rostro seguía pálido, pero en sus ojos había luz. Ella tomó su mano. No tengas miedo, hijo.
cuando lo que se siembra es fe, ni el sol ni la envidia pueden secarlo. Esa noche Tomás subió otra vez al cerro, esta vez no para pedir, sino para agradecer. Pero lo que no sabía era que alguien más también lo había visto. Alguien que no creía en milagros, estaba dispuesto a apagar esa fuente, cueste lo que cueste. Al amanecer siguiente, la fila de gente subiendo al cerro era más larga que nunca. Campesinos, madres con bebés, ancianos con garrafones. Todos querían ver con sus propios ojos la piedra que lloraba agua. Tomás estaba sentado junto a su madre, que ya podía sostenerse por sí sola. Aunque seguía débil, tenía algo distinto en la mirada. Una luz suave, como de quien ya había estado al borde y decidió volver por amor. Mamá, ¿de verdad crees que fue Dios? ¿Y tú qué crees, hijo? Yo creo que Él no me escuchó con los oídos. Me escuchó con el corazón. Rosa le acarició la cabeza con ternura y gratitud. Pero en el pueblo no todos compartían esa fe. Don Hilario, el comisario, había convocado a una reunión urgente con algunos caciques del lugar. «Esto se nos va de las manos», decía mientras golpeaba la mesa con su bastón. «Ya no respetan la autoridad. Están creyendo en cuentos. En vez de buscar pozos reales, se arrodillan ante una roca como si fuera un altar». «Pero la piedra sí da agua, Hilario», respondió uno de los hombres. «Yo la probé. Mi hija llevaba días sin beber y...» «No me importa», interrumpió furioso. «Si dejamos que esto crezca, vendrán de otros pueblos. Harán peregrinaciones. Invadirán nuestras tierras. Hoy es un niño orando. Mañana será una estampida de fanáticos. Entonces, bajó la voz, esta noche iremos y cubriremos la piedra. Nadie más beberá de ella». Esa misma tarde, don Aurelio notó que algo no iba bien. Había visto a Hilario reunirse en secreto. Había oído sus amenazas disfrazadas de advertencias. Así que fue a buscar a Tomás. «Muchacho, hoy no subas solo al cerro. Escúchame bien. Hay hombres que quieren apagar esto, pero tú no vas a tener miedo, porque tú no hiciste nada malo. Solo oraste, solo creíste, y eso, hijo, no es pecado, es poder». Tomás asintió, aunque un nudo le apretaba el estómago. No entendía del todo lo que pasaba, pero sí sabía que algo se avecinaba. Esa noche, mientras todos dormían, 3 hombres subieron al cerro con palas, costales y cemento. Llevaban linternas y el rostro cubierto. Al llegar, se acercaron a la piedra y comprobaron que aún manaba agua. Una de las linternas iluminó el sombrero de don Aurelio, vacío ahora, pero aún húmedo. «Aquí es», murmuró uno, «que se acabe el teatro». Comenzaron a cavar, querían tapar la base, sellarla con lodo y piedras. Uno incluso se atrevió a patear la roca, pero en ese instante una voz retumbó detrás de ellos. «No toquen eso», era Tomás. «No es de ustedes, es de Dios». Los hombres se giraron sorprendidos. Pero su mirada, su fe, detenía más que cualquier filo. «Ya es tarde, niño», dijo Hilario desde las sombras. «Esto no es tuyo. No, es de mi madre, es de todos los que creen. Y si tocan esta piedra, están tocando el corazón de Dios». El agua brotó con tanta fuerza que parecía haber estado retenida por siglos. No era un manantial, era un clamor que había sido escuchado. El suelo tembló levemente y el chorro golpeó la tierra como si despertara raíces dormidas. Los 3 hombres huyeron empapados, aterrados, pero don Aurelio no se movió. Se arrodilló junto a Tomás, lo abrazó por los hombros y exclamó con voz quebrada: «Dios escuchó, hijo, escuchó de verdad». En la oscuridad, otros vecinos llegaban con lámparas y cubetas. La noticia se había regado como pólvora. A la mañana siguiente, el cerro estaba lleno, no para celebrar, sino para agradecer. Madres, ancianos, niños, todos bebían del agua que brotaba incesante de aquella piedra. No se secaba, no menguaba, simplemente fluía como si viniera del cielo.
Rosa, la madre de Tomás, caminó con la ayuda de 2 vecinas hasta el lugar. Al ver a su hijo de pie, mojado hasta las rodillas, con los ojos rojos pero brillantes, solo alcanzó a decir: «Tomás, tú no oraste a una piedra, tú hablaste con Dios». Tomás la abrazó tan fuerte que parecía no querer soltarla nunca más. Días después, una carta llegó al pueblo. Era de la hermana de Rosa, que vivía en otra región. Había sabido del milagro por voz de un forastero y, conmovida, decidió donarles unas tierras que ella nunca había usado. No eran muchas, pero estaban al pie del cerro, fértiles y cerca de la nueva fuente. El pueblo entero colaboró para construirles una casa de adobe, con techo de palma y un pequeño huerto. Don Aurelio llevó sus herramientas, las mujeres tejieron cortinas, los niños ayudaban cargando ladrillos, no por compasión sino por respeto. Pero no todo fue sencillo. Algunos forasteros llegaron tiempo después, intentando apropiarse del cerro, diciendo que ese terreno no tenía dueño. Intentaron cercar la piedra, ponerle precio al agua, convertir el milagro en mercancía. Fue entonces cuando Rosa habló en una reunión pública, de pie frente a todos. El agua no es nuestra, pero el milagro fue para todos. Si vinieron buscando poder, aquí solo encontrarán fe, porque lo que pasó en esa piedra no se compra, se cree. El pueblo decidió proteger el sitio, no con rejas, sino con respeto. No se volvió santuario ni negocio. Fue simplemente un lugar donde la fe de un niño cambió una historia. Años después, Tomás creció, se convirtió en campesino, trabajaba con sus manos, pero oraba con su vida. Nunca dejó de visitar el cerro. Su madre vivió muchos años más, y cada vez que lo veía volver mojado del manantial, le decía lo mismo: Dios no te dio riquezas, hijo, te dio algo mejor, un corazón que sabe dónde buscar milagros. Y Tomás, con una sonrisa, solo respondía: sí, mamá. Y Dios aún sigue escuchando.